¿Puede un solo segundo congelado en el tiempo guardar el peso de 1000 destinos? ¿Puede una sonrisa, capturada en blanco y negro, ocultar el secreto de una tragedia inminente? Miramos las fotografías antiguas y vemos rostros que nos observan desde el pasado, pero rara vez nos preguntamos qué sabían ellos que nosotros ignoramos. Esta fotografía es diferente. A primera vista, es la imagen de la inocencia, un grupo de niños en un salón modestamente decorado, celebrando la Nochebuena en el orfanato de San Esteban, en el frío invierno madrileño de 1953. Hay guirnaldas de papel, un árbol raquítico y rostros iluminados por la promesa de regalos sencillos. Pero esta imagen no captura un recuerdo feliz, captura una advertencia. Esta es la última fotografía del orfanato. Horas después de que el fotógrafo guardara su equipo, las llamas lo consumirían todo. Décadas después, esta foto es lo único que sobrevive y guarda un secreto que va más allá del humo y las cenizas. El secreto no está en las llamas, sino en la mirada de una joven mujer al fondo, apenas visible, cuyo acto de desafío silencioso estaba a punto de cambiarlo todo. Les prometo que al final de esta historia, cuando volvamos a mirar esta foto, no veremos a un grupo de niños, veremos el instante exacto en que se selló un destino, y entenderemos el verdadero precio del coraje. Historias como esta se pierden en el tiempo, borradas por eventos más grandes como el incendio que borró el orfanato. Nuestro canal existe para una sola misión: rescatar estas memorias. Buscamos en el polvo de la historia a los héroes invisibles, a aquellos cuyos nombres nunca fueron grabados en monumentos pero cuyas vidas nos enseñan las lecciones más profundas. Si usted cree que cada vida, no importa cuán pequeña parezca, merece ser recordada, entonces nuestro trabajo tiene sentido. Le invito a unirse a esta misión. Por favor, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Al hacerlo, no solo nos ayuda a crecer, sino que se convierte en un guardián de estas historias perdidas. Y si esta fotografía ya ha despertado algo en usted, un me gusta en este video nos indica que estamos en el camino correcto, que estas voces del pasado merecen ser escuchadas en el presente. Para entender esta fotografía, debemos viajar a la Madrid de 1953. La ciudad aún llevaba las cicatrices de una guerra que había terminado más de una década antes, pero cuya sombra se extendía larga y fría, especialmente en invierno. La España de la posguerra era un lugar de grises, de escasez y de una moralidad estricta impuesta por el régimen. El orfanato de San Esteban no era una excepción, era un microcosmos de esa sociedad. Ubicado en un edificio antiguo y destartalado en el barrio de Lavapiés, el orfanato era un monumento a la necesidad, no a la caridad. Dependía de la limosna de la iglesia y de la escasa financiación estatal, lo que significaba que todo era escaso: la comida, el carbón para las estufas, y sobre todo, el afecto. El invierno de 1953 fue particularmente brutal. La nieve cubría las calles, pero dentro del San Esteban, el frío era una presencia física, un enemigo constante que se colaba por las grietas de las ventanas y se aferraba a los huesos de los niños. El director, señor Ramiro, un hombre viudo y amargado cuya única extravagancia era un traje de lana raído que siempre olía a tabaco rancio, dirigía la institución con una disciplina férrea. Para él, la piedad era un lujo y la eficiencia, una necesidad. Su lema era: el trabajo purifica el alma, lo que se traducía en largas horas de tarea para los niños mayores, reparando zapatos o cosiendo para talleres locales, por una miseria que apenas cubría los gastos del pan. Y luego, en esta foto al fondo, casi mezclándose con las sombras de la pared desconchada, está Elisa. Tiene 22 años, pero aparenta 30. Elisa no era una monja ni una empleada pagada, era una agregada. Una huérfana que había alcanzado la mayoría de edad pero que no tenía a dónde ir, sin familia ni dote. El orfanato se había convertido en su prisión y su único refugio. Se le permitía quedarse a cambio de su trabajo, que era interminable. Era la cuidadora no oficial de los más pequeños, los infantes. A diferencia del señor Ramiro, que vestía su autoridad con su traje gris, Elisa vestía la invisibilidad. Su ropa era un vestido simple de algodón oscuro, remendado tantas veces que era un mapa de su propia historia de carencias. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado, como si tratara de contener cualquier atisbo de vanidad. Elisa era la que limpiaba los accidentes nocturnos, la que contaba historias en susurros cuando el hambre apretaba, y la que sabía exactamente qué llanto pertenecía a qué niño, incluso en la oscuridad helada del dormitorio común. Ella era el calor que faltaba en las estufas. Y en esa Nochebuena de 1953, mientras el fotógrafo contratado por un benefactor local
Intentaba capturar una escena de falsa alegría para un periódico de la iglesia. Elisa guardaba un secreto peligroso que había comenzado semanas antes, con la llegada de un nuevo niño y el descubrimiento de una falla mortal en el edificio que todos ignoraban. En la foto también vemos a doña Inés, la cocinera, una mujer corpulenta con un delantal perpetuamente manchado de harina y desesperación. Está de pie cerca del raquítico árbol, forzando una sonrisa para el fotógrafo, pero sus manos, enrojecidas y agrietadas, delatan la tensión. Inés sabía que la cena especial de Navidad era una farsa, un caldo aguado con algunos trozos de patata donados y pan duro. Ella y Elisa compartían miradas de complicidad sobre los estómagos vacíos de los niños, pero el secreto de Elisa iba más allá del hambre. El señor Ramiro, también presente en la foto, con su postura rígida cerca de la puerta, como un centinela, había estado recortando gastos de manera imprudente. El sistema de calefacción del edificio era arcaico, una caldera de carbón en el sótano que tosía humo y rara vez producía calor. Peor aún, el cableado eléctrico era un laberinto de remiendos y conexiones expuestas. Hacía 2 semanas, Elisa había estado en el sótano buscando mantas viejas cuando olió algo. El inconfundible hedor a goma quemada. Siguió el olor hasta una caja de conexiones detrás de la caldera, donde vio cables pelados que chispeaban débilmente contra la madera húmeda de una viga. Se lo comunicó de inmediato al señor Ramiro. Él la despidió con un gesto de la mano. No tenemos dinero para fantasías, Elisa. Ocúpate de los niños y deja las calderas a los hombres. Pero Elisa sabía lo que había visto. Sabía que justo encima de esa viga se encontraba el dormitorio de los más pequeños, los mismos niños que ahora sonreían para la cámara. Su secreto, en ese instante de la foto, era el pavoroso conocimiento de que vivían sobre un polvorín, y ese conocimiento la había llevado a hacer algo que nadie sospechaba, un plan de contingencia que era, en sí mismo, un acto de rebelión silenciosa. La sonrisa en la foto no era de fiesta, era una máscara. Mientras el flash de magnesio iluminaba la habitación, Elisa no estaba pensando en la Navidad, estaba calculando el tiempo, estaba escuchando, por encima de las risas forzadas, el susurro mortal que venía del suelo bajo sus pies. La desestimación del señor Ramiro fue un golpe sordo pero no inesperado. No tenemos dinero para fantasías, Elisa. Esas palabras resonaron en el pasillo helado mucho después de que él le diera la espalda. Elisa se quedó allí, con el olor a goma quemada todavía en su nariz y el frío del suelo de piedra penetrando sus zapatos gastados. Sintió una soledad tan profunda que era casi un mareo. Estaba atrapada entre la certeza del peligro y la absoluta imposibilidad de que alguien la escuchara. Era una huérfana, una agregada. Su voz valía menos que el carbón que el señor Ramiro se negaba a comprar. No tenía a nadie. Su primer instinto fue correr hacia doña Inés. La encontró en la cocina, con los brazos cubiertos de harina hasta los codos, golpeando la masa para el pan del día siguiente con una furia controlada. Inés era la única otra mujer en el edificio, la única que podría entender el miedo de una madre, aunque ninguna de las dos lo fuera. Elisa se acercó, su voz apenas un susurro. Doña Inés, hay algo mal en el sótano. Los cables huelen a fuego. Doña Inés dejó de golpear la masa. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de su antebrazo enharinado, dejando una mancha blanca. Sus ojos, generalmente nublados por el vapor de las ollas, se volvieron agudos y duros. Miró por encima del hombro de Elisa, hacia la puerta de la cocina, como si temiera que el propio señor Ramiro estuviera escuchando. Cierra la boca, niña, siseó, su voz baja y feroz. ¿No sabes lo que dices? ¿Fuego? ¿Quieres que nos echen a la calle por alarmistas? ¿Quieres que Ramiro nos corte la ración de pan? Ya tenemos suficiente hambre como para añadirle miedo. Elisa retrocedió, sintiendo la negativa como una bofetada física. Pero los niños, comenzó. Los niños están en manos de Dios, la interrumpió Inés, volviendo a su masa. Y tú harías bien en rezar más y hablar menos. El silencio es la única armadura que tenemos aquí. Elisa comprendió en ese momento que doña Inés no era una cobarde, era una superviviente. Había sobrevivido a la guerra, al hambre y a décadas de servicio aprendiendo una lección vital. No se desafía a la autoridad, incluso cuando la autoridad te está matando. Para Inés el peligro abstracto de un posible incendio era menos real que el peligro inmediato del hambre o la ira de Ramiro. Elisa estaba sola. Esa noche no pudo dormir. El dormitorio común estaba lleno del sonido de la respiración superficial de 40 niños, pero para Elisa, el único sonido era el crujido del edificio
y el zumbido imaginario de los cables debajo de ellos. Su miedo no era por ella misma, era por los infantes. Los 12 bebés y niños pequeños que dormían en el ala este, justo encima del sótano. Era por Mateo, el último en llegar, un bebé de 3 meses dejado en la puerta del orfanato en una noche de noviembre. Mateo tenía una tos persistente que sacudía su pequeño cuerpo, y Elisa pasaba horas meciéndolo, sintiendo el frágil calor de su vida contra su pecho. Era por Ana, de 2 años, que solo comía si Elisa le hacía una cara graciosa con la cuchara. Eran suyos, de una manera que ninguna sangre podría hacer más fuerte. Y luego, su miedo se cristalizó en un pensamiento de una claridad aterradora: las cerraduras. El señor Ramiro, en su obsesión por el control y la frugalidad, insistía en que todas las puertas de los dormitorios se cerraran con llave desde el exterior a las 8 en punto, para mantener la disciplina. Decía, para evitar que deambulen y gasten calor. Eran trampas mortales. Si el fuego comenzaba en el sótano por la noche, subiría por las paredes, para cuando alguien en el exterior oliera el humo, ella y los niños estarían atrapados, golpeando una puerta cerrada. Fue entonces cuando nació el secreto, no el secreto del peligro, sino el secreto de la rebelión. Si nadie iba a salvarlos, ella lo haría. Su plan de contingencia comenzó esa misma noche. Era un plan nacido de la desesperación y construido con los desechos de la invisibilidad. Sabía que no podía enfrentarse a Ramiro, sabía que no podía arreglar los cables, pero podía prepararse. Su primer acto fue un crimen de supervivencia. Durante la siguiente semana se convirtió en una ladrona. Cuando repartía el pan duro, guardaba una rebanada. Cuando limpiaba el almacén, robaba una vela y 3 fósforos, ocultándolos en la cintura de su falda. Se coló en la enfermería, una habitación que rara vez se usaba y que olía a polvo y alcohol caducado, y robó un pequeño frasco de ungüento de yodo y un rollo de vendas. Su mayor botín fue del montón de donaciones: un abrigo de lana de hombre, infestado de polillas pero grueso, y 2 mantas ásperas. Se convirtió en una sombra, sus movimientos tan familiares para el personal que nadie la veía realmente. Escondió su tesoro en el único lugar que sabía que el señor Ramiro nunca inspeccionaría: un conducto de ventilación en desuso detrás de un armario suelto en el ropero de las niñas. Era su bolsa de escape, pero los suministros no eran suficientes. Sin una ruta de escape, las puertas principales estarían cerradas. Las ventanas tenían barrotes, pero había una puerta, una pequeña puerta de servicio en el callejón trasero, usada para entregar carbón y sacar la basura, que siempre estaba cerrada con un pesado cerrojo de hierro desde dentro. El señor Ramiro la revisaba cada noche, pero Ramiro no sabía que Elisa había pasado su infancia explorando cada centímetro de ese edificio. Sabía que la bisagra inferior de esa puerta estaba oxidada y suelta. Un día antes de la foto de Navidad, mientras supuestamente sacaba las cenizas, Elisa trabajó frenéticamente durante 10 minutos. Con una piedra, golpeó la clavija de la bisagra hasta que estuvo casi fuera, y luego, su acto más audaz, usó una pequeña cantidad de grasa de tocino que había guardado de la cocina de doña Inés para engrasar el cerrojo. No podía desbloquearlo permanentemente, pero ahora, un empujón fuerte y bien dirigido sería suficiente para romper la bisagra o deslizar el cerrojo engrasado. Y así, llegamos a la noche de la fotografía. El fotógrafo había llegado. Los niños, ajenos al peligro, estaban emocionados por la rara atención y la promesa de un dulce, pero mientras el señor Ramiro posaba, inflado de falsa piedad, y doña Inés forzaba su sonrisa, Elisa, de pie en el fondo, no estaba allí. Su mente estaba en el sótano, porque justo antes de que comenzara la fiesta, cuando fue a buscar la escoba, había olido algo de nuevo. No era solo goma quemada, era más débil, más siniestro, era el olor inconfundible del heno viejo, o del polvo que comienza a arder. Era el olor del comienzo. El destello del flash de magnesio fue un estallido blanco y cegador que silenció la habitación por un segundo. Fue el último momento de falsa normalidad. Tan rápido como había llegado el fotógrafo, se fue, ansioso por volver con su propia familia en Nochebuena. Dejó tras de sí el olor químico del flash y un silencio incómodo. El señor Ramiro carraspeó. Su breve actuación de anfitrión caritativo había terminado. La celebración ha concluido, anunció al aire frío. A los dormitorios. Inmediatamente, la escasa alegría se evaporó como el aliento en el aire. Los niños mayores se movieron con la resignación de siempre, pero los más pequeños, los de Elisa, comenzaron a llorar por el cansancio y el frío. Y tú, Elisa, añadió Ramiro, asegúrate de que los infantes estén en silencio. Esta noche no quiero quejas. Su mirada era dura.
un recordatorio de que la caridad tenía límites estrictos. Elisa asintió, su rostro una máscara de obediencia, pero por dentro, cada nervio estaba tenso, afinado como la cuerda de un violín a punto de romperse. El olor a polvo quemado que había percibido antes de la foto parecía haberse intensificado, mezclándose con el olor a cera de las velas baratas del árbol. Con movimientos automáticos pero urgentes, reunió a su pequeño rebaño. Los guió al dormitorio del ala este, el que estaba directamente sobre la caldera. El aire en el interior de la habitación era gélido, pero el suelo de madera, bajo sus zapatos gastados, parecía extrañamente tibio. Era una vibración sutil, un calor que no debería estar allí. Mientras cambiaba los pañales de Mateo y arropaba a Ana, sus manos temblaban. No era por el frío, era por el conocimiento. Cada segundo que pasaba se sentía como un grano de arena cayendo en un reloj de arena que solo ella podía ver. Terminó su tarea, salió al pasillo justo cuando el señor Ramiro hacía su ronda final. Ella se hizo a un lado, bajando la mirada. Como siempre, él llegó a la puerta del dormitorio de los infantes, sacó un pesado llavero de hierro de su bolsillo y pasó la llave en la cerradura. Elisa observó, paralizada, el movimiento de su muñeca. El sonido del cerrojo de metal deslizándose en su lugar fue un estruendo en el silencio. Fue el sonido de un clavo en un ataúd. El señor Ramiro la miró. «Has hecho bien tu trabajo esta noche, Elisa. Ahora ve a la cocina y ayuda a Inés a limpiar, y luego a tu catre». Él se dio la vuelta y su silueta desapareció por el pasillo, su llavero tintineando rítmicamente, cerrando todas las puertas, una por una, asegurando su fortaleza contra el mundo exterior, sin saber que el enemigo ya estaba dentro. Elisa se quedó sola en el pasillo oscuro. El silencio del orfanato era ahora absoluto, solo roto por la tos ocasional de un niño en la distancia. Debería haber ido a la cocina, donde doña Inés sin duda estaría fregando las ollas del caldo aguado, pero sus pies no se movieron. Estaba anclada en el lugar por el calor que subía del suelo. Se arrodilló, ignorando el frío de la piedra, y presionó la palma de su mano contra las tablas de madera justo fuera de la puerta cerrada del dormitorio. Estaba caliente, definitivamente caliente, y entonces lo vio. Al principio pensó que era una ilusión óptica, un truco de sus ojos cansados en la oscuridad, pero no lo era. De la grieta entre dos tablas del suelo, a apenas 1 metro de la puerta donde dormían los bebés, se deslizaba un delgado hilo de humo gris. Era perezoso, casi invisible, pero olía a infierno, olía a cables, a polvo de décadas y a madera seca. Su secreto había dejado de ser una sospecha, se había convertido en una pesadilla activa. Corrió hacia la puerta y la golpeó, primero suavemente. «Señor Ramiro», susurró, sabiendo que él ya estaba lejos. Golpeó más fuerte. «Abrid, abrid la puerta». Tiró del pomo de hierro, pero el cerrojo estaba sólidamente en su lugar. Desde dentro, escuchó un gemido somnoliento, la voz de Ana. «Elisa». Frío, el humo a sus pies se hizo más espeso. El tiempo se había acabado. El pánico es un ácido. Disuelve el pensamiento y deja solo el instinto. Pero para Elisa, cuyo instinto había sido afinado por años de cuidado, el pánico se tradujo en una acción inmediata y furiosa. No había tiempo para Ramiro, no había tiempo para buscar las llaves que él guardaba como un carcelero. El fuego lamía el suelo bajo sus pies. Los 12 niños estaban al otro lado de esa puerta. «¡Fuego!», gritó, su voz rompiendo el silencio piadoso de la noche, un alarido que no era una súplica, sino una declaración de guerra. «¡Fuego en el dormitorio!». Se lanzó contra la puerta con todo su peso, una y otra vez, golpeando la madera sólida con su hombro y sus puños. «Ana, Mateo, despertad, al suelo», gritaba, esperando que sus voces pudieran penetrar la madera y el humo. La madera estaba caliente al tacto, y el pomo de hierro la quemó, pero ella no sintió el dolor. Desde dentro, el llanto somnoliento de Ana se convirtió en un grito agudo de terror, y luego se unieron otros, un coro de pánico infantil. Sus gritos finalmente rompieron la quietud del edificio. A lo lejos, en el ala oeste, se oyeron los gritos confusos de los niños mayores, seguidos por el sonido sordo de puños golpeando sus propias puertas cerradas. El orfanato se había convertido en una trampa de cajas cerradas. La puerta del apartamento del señor Ramiro se abrió de golpe. Salió en camisa de dormir, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el sueño y la incredulidad. «¿Qué es esta locura?». Se detuvo. El humo, ahora espeso y marrón, se arremolinaba en el techo del pasillo como una bestia viva. Doña Inés apareció detrás de él, con un rosario en la mano, sus labios moviéndose en una oración silenciosa mientras el terror la paralizaba. «El sótano», jadeó Elisa,
corriendo hacia Ramiro. Los cables, se lo advertí, deme las llaves. Los niños. Por un segundo, el señor Ramiro se quedó congelado, su mente incapaz de procesar la insubordinación de Elisa y la magnitud del desastre. Su autoridad se estaba desmoronando tan rápido como su edificio. Las llaves, repitió estúpidamente, sacudió la cabeza, tratando de despejar el pánico, y buscó a tientas el pesado anillo de hierro que colgaba de un gancho en su cinturón, que milagrosamente llevaba con él. Corrió por el pasillo, con Elisa pisándole los talones, mientras doña Inés se quedaba atrás, tapándose la boca, ahogándose con el humo y el miedo. Ramiro llegó a la puerta del dormitorio de los infantes. El humo salía a borbotones por debajo de la puerta. Metió la llave en la cerradura, la giró, y entonces el destino pronunció su veredicto. La llave no giró. El calor extremo del fuego que ardía directamente debajo había deformado el mecanismo de la cerradura. El metal se había expandido, fusionando el cerrojo en su lugar. «¡No abre!», gritó, su voz rompiendo en un falsete de pánico. «Está atascada. Dios nos ayude, está atascada». Tiró de la llave con tanta fuerza que el metal caliente le arrancó la piel de los dedos, pero no cedió. Fue el momento de la verdad, el momento en que la supervivencia se separa de la autoridad. Elisa miró el rostro aterrorizado y patético de Ramiro, el hombre que había elegido el ahorro por encima de la seguridad. Miró la puerta sellada que ahora era una lápida. Escuchó los gritos de los niños al otro lado que empezaban a debilitarse, convirtiéndose en toses ahogadas, y entonces su secreto, su plan de contingencia, se apoderó de ella. No era solo un plan de escape, era un arma. Dejó a Ramiro golpeando inútilmente la puerta y a doña Inés rezando por un milagro. Elisa corrió en la dirección opuesta, alejándose del dormitorio de los infantes, bajando por el pasillo de servicio hacia la parte trasera del edificio. Corrió hacia el ropero de las niñas, el humo siguiéndola como una sombra. Empujó el armario suelto, sus manos buscando a tientas en la oscuridad el conducto de ventilación. Allí estaba su tesoro, el abrigo de lana, las mantas, la vela, los fósforos. Agarró el abrigo y una manta dejando el resto. No tenía tiempo. Corrió por la escalera trasera, la que llevaba a la cocina y a la puerta de servicio del callejón. El humo era más denso aquí, viniendo de abajo, pero ella se cubrió la boca con la manta. Sus ojos ardían. Llegó a la puerta del callejón, la puerta que siempre estaba cerrada, la puerta que ella había preparado. El pesado cerrojo de hierro estaba en su lugar, pero la grasa de tocino, aunque parcialmente derretida por el calor ambiental, todavía estaba allí. Con una fuerza nacida de la pura adrenalina, tiró del cerrojo, se deslizó, chirriando, pero se movió. Luego, se lanzó contra la puerta. La bisagra inferior, la que había golpeado con una piedra, cedió con el segundo empujón. La puerta se abrió con un estruendo, y Elisa cayó de rodillas en el callejón, el aire helado de la noche de Navidad golpeándola como un golpe físico. Estaba fuera, estaba a salvo. Respiró el aire limpio y helado, tosiendo el humo negro de sus pulmones, y entonces se levantó, miró hacia arriba y vio las ventanas del dormitorio de los infantes, las ventanas del segundo piso. Estaban brillando en un rojo anaranjado, y todas tenían barrotes. El aire helado de la noche de Navidad fue un golpe que duró un instante. Luego vino el calor. Elisa, de pie en la nieve sucia del callejón, miró hacia arriba. Las ventanas del segundo piso, las que daban al dormitorio de los infantes, ya no brillaban. Estaban vivas. El vidrio acababa de estallar hacia afuera en una lluvia de chispas, y las llamas anaranjadas lamían el cielo nocturno, silueteando los barrotes de hierro como los dientes de una trampa. El sonido desde el interior ya no era un llanto, era un chillido colectivo, un solo sonido de terror que se cortaba abruptamente por el humo. Estaba fuera, estaba a salvo, y ellos estaban dentro. En ese segundo, el universo entero se redujo a una ecuación imposible. El tiempo mismo se detuvo, y Elisa sintió el peso de su propia cobardía. ¿Era este su plan? ¿Escapar sola? ¿El abrigo de hombre que había robado? ¿La manta? ¿Eran para su supervivencia? ¿O para la de ellos? De la corrala, el bloque de viviendas humilde al otro lado del callejón, las luces comenzaron a encenderse. Una ventana se abrió de golpe. ¡Fuego!, gritó una mujer en camisón. ¡Fuego en el orfanato! Más ventanas se abrieron. ¡Dios mío! ¡Los niños! De repente, el callejón se llenó de ruido, gritos, órdenes inútiles, el sonido de puertas abriéndose. Un hombre en pantalones de trabajo, Julián, el panadero de la esquina que trabajaba de noche, salió corriendo a la nieve descalzo,
cubierto de harina como un fantasma. Vio a Elisa, luego miró las llamas. «¡Están atrapados!», gritó ella señalando los barrotes. «La puerta está cerrada. ¡Los barrotes!». Julián corrió de vuelta y regresó con su larga pala de madera para el horno, un instrumento patético contra un infierno. La inutilidad de todo la golpeó. La gente gritaba. Alguien arrojó un cubo de agua que se evaporó antes de tocar el edificio. Eran espectadores. Fue entonces cuando Elisa dejó de mirar a los vecinos, dejó de mirar las llamas. Miró la puerta de servicio que acababa de forzar. Ahora era una boca negra que vomitaba un humo espeso y ondulante. Volver a entrar no era valentía, era suicidio. El pasillo de la cocina estaría lleno de humo. Las escaleras principales serían una chimenea, pero su cerebro, agudizado por el pánico, estaba trazando mapas. La puerta estaba abierta. Su plan de escape se convirtió en un instante en la única ruta de entrada. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Corrió hacia el barril de agua de lluvia al final del callejón. Una gruesa capa de hielo lo cubría. Con una rabia que no sabía que poseía, golpeó el hielo con el codo. 1, 2, 3 veces, hasta que el dolor la atravesó, pero el hielo se resquebrajó. Hundió el abrigo de lana de hombre y la manta en el agua helada. Sus manos gritando de dolor por el frío, pero no se detuvo. El agua negra y sucia empapó la lana, haciéndola increíblemente pesada. Sacó el abrigo, un escudo de lana helada, y se lo echó sobre la cabeza y los hombros. Envolvió la manta empapada alrededor de su brazo izquierdo. Respiró hondo el aire limpio y helado, llenando sus pulmones por última vez. Y luego, ante la mirada atónita de los vecinos que le gritaban que se detuviera, corrió de vuelta hacia el edificio. El humo la golpeó como una pared sólida. El sonido dentro de la cocina era un rugido ensordecedor, el mundo reduciéndose a oscuridad y calor. No podía ver nada, se movía por pura memoria. 5 pasos a la izquierda, la mesa de la cocina. Se golpeó la cadera, el dolor apenas registrándose. 6 pasos más, el pasillo de servicio. El suelo ya estaba resbaladizo. El calor a su derecha le dijo que las escaleras principales, las que llevaban al dormitorio, eran un muro intransitable de fuego. Estaban completamente bloqueadas. El plan de Ramiro, su única llave, su única ruta, era un fracaso total, pero Ramiro no conocía el edificio como ella. Elisa sí. Había otra ruta, una ruta secreta, no destinada a la gente, el montacargas. El viejo ascensor de cuerda usado para subir la ropa sucia desde la cocina hasta el armario de la ropa blanca en el segundo piso. Era un pozo estrecho, oscuro y lleno de telarañas, apenas lo suficientemente ancho para un niño o para una mujer desesperada. Corrió hacia él, el humo quemándole los ojos a pesar del abrigo mojado. Tiró de la puerta de madera, estaba atascada. Tiró de nuevo con toda la fuerza de su cuerpo, y la madera, deformada por el calor, cedió. Se metió en el pozo negro sobre un montón de sábanas sucias. Agarró la cuerda gruesa y grasienta y comenzó a tirar, subiendo, centímetro a centímetro, hacia el corazón del fuego. El pozo actuaba como una chimenea. El humo subía con ella. Se estaba ahogando. El abrigo se estaba secando. El vapor le quemaba la cara. Sus brazos gritaban, pero siguió tirando. Rompió la puerta del segundo piso, cayendo en el pasillo superior. Se encontró en una escena del infierno. El pasillo estaba lleno de humo, pero habitable por ahora. A su derecha, el ala este, donde estaba el dormitorio de los infantes, estaba bloqueada por un techo derrumbado que ardía brillantemente, pero a su izquierda, allí estaban, el señor Ramiro y doña Inés. Habían logrado abrir las puertas de los niños mayores en el ala oeste, y ahora estaban en el pasillo, un grupo de niños mayores tosiendo y llorando, atrapados entre el fuego principal y la escalera trasera que comenzaba a arder. No tenían a dónde ir. La vieron aparecer desde el armario de la ropa blanca como una aparición, empapada, cubierta de hollín. «Elisa», jadeó Inés, su rosario roto. «Los infantes», gritó Elisa, su voz irreconocible. Ramiro la señaló, con el rostro enloquecido. «Están allí. La puerta no se abre. Es demasiado tarde». El fuego del pasillo rugía. Elisa corrió hacia la puerta del dormitorio de los infantes. El calor era tan intenso que el aire brillaba. La puerta de madera estaba negra y carbonizada. La pintura se ampollaba y humeaba. Ramiro tenía el hacha de incendios del pasillo, pero la sostenía inútilmente. Elisa se la arrancó de las manos. «Apártese», y golpeó la puerta, no con habilidad, sino con la fuerza de 12 vidas. Golpeó el pomo, la cerradura, la madera. El abrigo en su espalda comenzó a humear. El hacha se hundió en la madera. «¡Ana!»,
gritó. ¡Mateo! Golpeó de nuevo. La madera se partió. Con un último grito que le desgarró la garganta, hundió el hacha y tiró. Un trozo de la puerta se desprendió. Un humo negro y espeso salió disparado como de una caldera. Era ahora o nunca. Dejando caer el hacha, se arrodilló, se cubrió la cara con la manta empapada y se arrastró por el agujero que había hecho, hacia la habitación donde el silencio acababa de caer. El aire dentro del dormitorio no era aire, era veneno, un humo negro y espeso que robaba el aliento y quemaba los ojos. Elisa se arrastró por el agujero que había hecho, con la manta mojada sobre su cabeza, que ahora humeaba por el calor intenso. No podía ver nada. El mundo se había reducido a una oscuridad rugiente y sofocante. ¡Ana! Gritó, pero su voz fue un graznido ahogado. Tanteó en la oscuridad, sus manos rozando el suelo caliente. Las camas estaban a su izquierda. Sintió el metal caliente de un catre. Estaban ardiendo, pero los niños no estaban allí. Se arrastró más adentro, hacia la pared exterior, hacia el aire más fresco que se filtraba por los barrotes de las ventanas rotas. Y entonces sus manos tocaron algo, tela, un pequeño pie. Estaban todos allí. En un acto final de instinto colectivo, los niños más mayores habían arrastrado a los bebés a la esquina más alejada de la puerta, acurrucados juntos en el suelo, lejos del calor principal de la puerta y el pasillo. Estaban silenciosos, la mayoría ya inconscientes por el humo. ¡Están aquí!, gritó por encima del hombro hacia el agujero, aunque no sabía si alguien podía oírla. Agarró al niño más cercano. Era Ana. Estaba flácida. Tiró de ella por el suelo, quemándose las rodillas hasta el agujero. Asomó la cabeza. ¡Tómela!, gritó. Las manos de doña Inés, ahora valientes por el terror, aparecieron y agarraron a la niña, tirando de ella hacia el pasillo relativamente seguro. Elisa se dio la vuelta y se adentró de nuevo en el humo. Agarró a otro y a otro. Se convirtió en una máquina. Arrastrarse, agarrar, tirar, entregar. El mundo exterior era un caos. Podía oír al señor Ramiro gritando en el pasillo. El techo se está cayendo. El pasillo mismo se estaba convirtiendo en un túnel de viento de fuego. Cada viaje de vuelta al rincón era más largo, el aire más caliente. El abrigo de lana en su espalda ya no estaba mojado. Se estaba chamuscando, pegado a su piel. Encontró a Mateo, el último. Seguía envuelto en su propia manta, un pequeño bulto. Lo apretó contra su pecho, usando su propio cuerpo como escudo, y se arrastró por última vez. Llegó al agujero. El fuego en la habitación rugía detrás de ella. El último, jadeó, empujando a Mateo a través de la madera rota. Vio el rostro de Ramiro, negro de hollín, sus ojos desorbitados. Él agarró al bebé. «Ahora usted, Elisa», gritó él, extendiendo una mano temblorosa. «Salga, rápido». Elisa puso sus manos en el borde del agujero para impulsarse, pero en el instante en que puso su peso sobre él, el suelo del pasillo, debilitado por el fuego de abajo, cedió. Con un crujido atronador de vigas rotas, el suelo directamente frente al dormitorio de los infantes se desplomó, llevándose consigo la escalera principal y abriendo un abismo de llamas desde el sótano. Ramiro e Inés con los niños fueron arrojados hacia atrás, a salvo por ahora en el extremo del pasillo, pero la ruta de Elisa había desaparecido. Ella quedó de un lado, en el dormitorio en llamas. Ellos estaban al otro. Se miraron a través de un abismo de fuego y aire supercalentado. Ella estaba de rodillas, con el agujero en la puerta ahora dando a la nada. El fuego la envolvió. Ramiro la vio por un último segundo, no como una huérfana, sino como una aparición, antes de que el techo del dormitorio finalmente cediera en una cascada de chispas y madera ardiendo. El orfanato de San Esteban ardió hasta los cimientos. Cuando llegaron los primeros camiones de bomberos, solo quedaban las paredes exteriores. La investigación oficial fue breve. La causa, cableado eléctrico antiguo y defectuoso, exacerbado por las duras condiciones invernales, una tragedia inevitable. En los periódicos, se elogió al señor Ramiro y a doña Inés por salvar heroicamente a los 38 niños que estaban a su cargo esa noche, guiándolos por una puerta de servicio trasera que milagrosamente encontraron abierta. Todos los niños del ala oeste sobrevivieron, y gracias a un acto final que nadie presenció excepto un director aterrorizado, los 12 infantes del ala este también sobrevivieron. 12 vidas, sacadas una por una de una habitación sellada. Elisa fue declarada la única víctima, una huérfana de 22 años, cuyo nombre fue añadido al final de la lista, perdida trágicamente mientras intentaba huir del caos. Y así, volvemos a esta fotografía, la miramos una última vez. Durante décadas, fue solo una imagen borrosa de una fiesta de Navidad interrumpida, el antes de una tragedia local. Pero ahora,
Nosotros sabemos la verdad. Ya no vemos a un grupo de niños posando, vemos a los supervivientes. Ya no vemos al señor Ramiro, el director severo. Vemos a un hombre que fue advertido y eligió la economía sobre la vida. Un hombre que tuvo que vivir el resto de sus días, sabiendo que la mujer que despreciaba le entregó el último bebé antes de ser consumida por las llamas que él ignoró. Ya no vemos a doña Inés, la cocinera resignada. Vemos a una mujer que aprendió esa noche que la oración no es suficiente y que pasó el resto de su vida contando en secreto la historia de la chica que volvió a entrar. Y en el fondo, apenas visible, ya no vemos a Elisa, la agregada, invisible. Vemos a la guardiana, vemos a la heroína silenciosa cuya previsión y coraje transformaron su propia invisibilidad en un arma de salvación. Esta fotografía no captura un momento de alegría, captura el secreto de Elisa, que incluso en la oscuridad más fría, una sola persona, sin poder y sin voz, puede encontrar la manera de encender una luz y forzar una salida. La lección de la vida de Elisa es profunda. El coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es el susurro silencioso de un plan hecho en la oscuridad. A veces es el acto de robar una manta, de engrasar un cerrojo, de volver a entrar cuando todos los demás están saliendo. Su legado nos enseña que no tienes que ser visto por el mundo para cambiar el mundo de alguien. Mientras reflexionamos sobre el sacrificio de Elisa, les dejo estas preguntas. ¿Con qué frecuencia pasamos por alto las advertencias de aquellos que creemos que están por debajo de nosotros? En nuestras propias vidas, ¿quiénes son las Elisas? Las personas invisibles que silenciosamente mantienen todo unido. ¿Qué acto de preparación silenciosa podemos hacer hoy para proteger a los que amamos del fuego de mañana? Si esta historia le ha conmovido y ha visto el verdadero significado detrás de la mirada de esta mujer, escriba la palabra clave secreta en los comentarios. Elisa, es nuestra forma de honrar su nombre y asegurarnos de que, al menos aquí, su heroísmo no sea invisible. Gracias por acompañarnos en este rescate de la memoria. Si cree que estas historias merecen ser contadas, por favor, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Dé un me gusta a este video para que su sacrificio llegue a más personas y compártalo con alguien que necesite un recordatorio del poder del coraje silencioso. Y ahora, por favor, haga clic en el video que aparece en su pantalla. Es otra historia perdida que espera ser encontrada. No la deje esperando.